Vamos allá entonces. Europa Press le pregunta a ambos, primero al doctor Simón, una aclaración sobre los datos de hoy. ¿Es creíble que Madrid solo tenga un nuevo caso de contagio en las últimas 24 horas o es efecto fin de semana? Y luego una duda sobre las mascarillas. En los lugares de trabajo, en oficinas o en lugares cerrados donde no haya distancia suficiente de 2 metros, ¿es obligatorio llevar mascarilla o solo es aconsejable? Bueno, en cuanto a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid lleva ya varios días con un descenso importante de nuevos casos. Ayer, de hecho, notificó 19. Sí que es cierto que este dato actual de hoy sorprende y el equipo está hablando con la Comunidad de Madrid para ver si es su realidad o no. Es muy posible que el fin de semana tenga algo que ver. También es muy posible que sea real, con lo cual lo veremos en estos próximos días. Habrá que confirmarlo, o si se tiene que modificar y corregir, se tiene que corregir. Pero sí que es cierto que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación. Y eso ha llevado en estos días anteriores, lo hemos comentado en alguna ocasión, a corregir algunos de los datos, las series de datos que estaban dando para que los nuevos diagnosticados se coloquen donde se deben de colocar. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio. En cuanto a las mascarillas, en los lugares de trabajo es una alta recomendación cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, y cada servicio de riesgos laborales de cada una de las empresas tienen que establecer los mecanismos de prevención de riesgos en sus ámbitos de trabajo. Es cierto que hay grupos poblacionales en los que el uso de mascarillas puede ser un problema, los hemos comentado en algunos casos, personas con problemas respiratorios crónicos, personas con ansiedad, algunos otros que se tienen que valorar, y son los servicios de riesgos laborales los que tienen que valorar quién debe o no debe llevar las mascarillas, y las normas internas entendemos que se pondrán en ese sentido. Pero sí que es altamente recomendable cuando la distancia no se puede mantener. Extiendo un poco la pregunta a María José Rayo, si puede aclarar, sobre todo en relación con otro tipo de transportes. Quizá la gente tiene en la cabeza metro, cercanías, pero quizás sea bueno aclarar también. En todo el transporte público es obligatorio el uso de mascarillas. En transporte aéreo, en transporte marítimo y luego en transporte privado, digamos, el que hacemos en nuestro propio vehículo, en función del número de personas, básicamente. Pero todo lo que es transporte público, o sea, todo aquello en que nos montamos en un medio de transporte que no es nuestro propio vehículo, es obligatorio el uso de mascarillas. Radio Nacional, el doctor Simón pregunta cómo van a rastrear los contactos de un posible caso para evitar repuntes de la pandemia. Y además hemos visto este fin de semana que en los parques coinciden personas paseando en bici y corriendo. ¿La distancia de seguridad es la misma estando parados que en movimiento? ¿Qué diferencia hay? Las distancias de seguridad se consideran varios aspectos. Uno, la distancia real, 1,5 metros, 2 metros, 1 metro, 3 metros, la distancia que corresponda en cada situación. Cuando la gente hace deporte en las que hay una respiración más potente y hay otras posibilidades de contacto con otras secreciones o fluidos, la distancia se extiende, no recuerdo ahora mismo si son a 5 metros. La distancia de seguridad tiene que ir pareja al tiempo en el que se está esa distancia. Un tiempo, al cruzar con una persona tiene un riesgo cercano a cero. El estar con una persona a lo mejor a un poco más de distancia, pero durante un tiempo largo, el riesgo, si uno de ellos está infectado, el riesgo de transmisión se incrementa. Si ninguno de los está infectado, obviamente no, pero como no lo sabemos, es necesario mantenerlas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender bien que hay que tratar de no reducir esa distancia de 2 metros, ni siquiera cruzándose, pero cuando no hay opción, porque la acera en un punto determinado se estrecha o porque en un momento determinado coinciden más personas de lo deseable en un punto concreto, si es simplemente cruzarse uno con otro sin segundos, no debería de ser un problema que nos preocupara demasiado. Ahora, eso sí, es cierto que en algunos lugares públicos la gente acaba formando corros, acaba poniéndose a hablar y esas distancias acaban por no respetarse. Y además durante un tiempo suficiente para que se produzca la transmisión. Es ahí donde debemos de ser muy conscientes de lo que hacemos, cuando empezamos a reducir las distancias y además empezamos a extender el tiempo. Esas son las situaciones de mayor peligro. En cuanto al seguimiento de los contactos,
hay diversos mecanismos. Los contactos habitualmente, el sistema sanitario sigue contactos para muchas enfermedades históricamente, las tuberculosis, sarampión, las enfermedades infecciosas. En general se sigue a los contactos estrechos de los pacientes, de muchos pacientes, pero sí que es cierto que el volumen que tenemos ahora mismo es importante. En todo caso, durante el periodo álgido de la epidemia, en el que el riesgo estaba muy presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad, el seguimiento de contactos tenía menos interés que lo que va a tener de aquí en adelante. Ahora mismo estamos ya reduciendo el número de casos, por lo tanto las comunidades autónomas tienen que volver a plantearse una situación como al principio, en la que se tiene que identificar cada caso, y ya hay provisiones para que las comunidades lo hagan y lo están empezando a implementar. Se tiene que identificar cada caso sospechoso, a eso es hacerles a todos su diagnóstico en la medida de lo posible y a partir de ahí seguir a todos sus contactos. Los mecanismos para seguir sus contactos pueden ser múltiples. El mecanismo tradicional, a través de una entrevista con el caso, identificar a los contactos y hacerles un seguimiento con los mecanismos que ya están establecidos en las comunidades autónomas. Se pueden utilizar aplicaciones específicas para la gestión de ese seguimiento. Y de hecho, la OMS tiene una aplicación que algunas comunidades ya están implementando y que se va como mínimo a difundir, porque si tiene un valor añadido en las que no lo usan, pues se les propondrá que lo usen. Si tienen un mecanismo igual o mejor, no es necesario que utilicen ningún otro. Y luego se está oyendo por todas partes la existencia de muchas aplicaciones que permiten detectar contactos automáticamente, etc. Estas aplicaciones son complicadas, tienen que demostrar un valor añadido dentro de nuestro sistema sanitario para que realmente tenga sentido utilizarlas. No estamos diciendo que tengan o no interés, pero sí que el utilizar aplicaciones simplemente por utilizar la tecnología tiene poco sentido desde el punto de vista sanitario. Tenemos que conseguir identificar el valor añadido que nos dan, cómo se pueden integrar dentro de un sistema sanitario que al fin y al cabo se va a tener que hacer cargo de esos contactos y que tienen que llegar de una forma ordenada, y cómo se les va a dar seguimiento. Las aplicaciones sí demuestran una utilidad clara, entiendo que se desarrollarán, de hecho ya se están desarrollando varias para hacer pruebas. Si no demuestran una utilidad clara, pues lo que no tiene sentido no se tiene por qué aplicar. La Agencia Catalana de Noticias pregunta, una pregunta a la que se suman muchos medios: ¿el Gobierno ha aceptado o no que se establezcan áreas sanitarias en Cataluña? Yo creo que está claro en las órdenes previas y en los documentos, en el plan de transición, que el Ministerio de Sanidad plantea como unidad base de partida para la transición a las diferentes bases las provincias. Pero en ese documento también se especifica que si las comunidades autónomas identifican otra unidad territorial, la que ellas consideren, con las características adecuadas, tanto epidemiológicas como de capacidades asistenciales, sobre todo estas segundas, como de capacidad de controlar la movilidad y los riesgos hacia otras provincias o hacia otras unidades territoriales aledañas, pues lo pueden proponer, se valora con el Ministerio, y si se llega a una discusión en base a los datos que nos permiten pensar, después de esa discusión, que ese área es susceptible de cambiar de fase, pues no hay ningún problema en hacerlo. Por lo tanto, si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, pues no veo por qué no se va a utilizar, como puede pasar no solo en Cataluña, sino en cualquier otra comunidad autónoma. No creo que esto sea una discusión de comunidades específicas, sino de cualquier zona del territorio español. Vamos con más preguntas, en concreto esta formulada para la Secretaria General de Transportes en relación con las líneas aéreas. Tras el ERTE, pregunta Hispanidad, y el crédito solicitado por la compañía, ¿cuál va a ser el futuro de Iberia? ¿Puede haber fusión de IAG, nacionalización, liquidación? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada y que depende de las decisiones de la empresa. Todas las compañías aéreas en Europa han sufrido de manera muy relevante por este parón de la movilidad y esta prácticamente parada completa del transporte aéreo en Europa. Y Iberia y el grupo IAG también, igual que todas. La cuestión de cómo superan los problemas de liquidez. Iberia aparecía en prensa que ha conseguido un crédito este fin de semana.
y cómo se van desarrollando los siguientes pasos es una cuestión que tiene que ir decidiendo las propias empresas. Desde luego, desde el Ministerio lo que hacemos es un seguimiento de todas las compañías que tienen una OC, o sea, una licencia española. Cibio pregunta, doctor, el Instituto de Salud Carlos III actualiza periódicamente los datos sobre la evolución de la pandemia, como por ejemplo la tasa de crecimiento y el número de reproducción básico. Sin embargo, estos cálculos se publican solo desagregados por comunidades autónomas. ¿Se van a publicar la información a nivel provincial? Y si es así, ¿cuándo? El Instituto de Salud Carlos III está preparando una nueva interfaz, se llama, una nueva pantalla, un nuevo cuadro de mandos en el que va a haber más información del que está ahora mismo disponible, y la idea es que siempre que se puedan hacer los análisis con una desagregación mayor provincial, en este caso, se plantearán, se expondrán allí y serán de conocimiento público. Si no me equivoco, este fin de semana hemos recibido algunas de las pruebas de este nuevo cuadro de mandos, esta nueva aplicación, y es muy probable que en los próximos días esté ya en abierto para la población general, para todo el mundo que quiera consultarla. Las pruebas, la verdad es que muestran un cuadro de mandos muy interesante, de muy fácil acceso, yo creo que bonito, incluso para quien no tenga mucho interés en los datos, pero sí en saber cómo evoluciona la epidemia. Se ve de forma muy visual y todos los datos están realmente con una desagregación adecuada, y en concreto algunos de ellos con desagregación provincial. Informativos Telecinco le pregunta, doctor, si las medidas de alivio y desescalada producen más contagios, no lo sabremos hasta dentro de un par de semanas. ¿No hay alguna manera de detectarlo antes para así poder ponerle remedio? Se están estableciendo en las comunidades autónomas mecanismos para que todos esos tiempos que hasta ahora nos han estado creando problemas para identificar exactamente cuándo pasan las cosas no sucedan en el periodo de transición. Hasta ahora es cierto que en el pico de la epidemia, si sabemos que todavía va a durar un tiempo, pues bueno, se puede ir tranquilamente organizando las cosas para este momento. Y en este momento las comunidades autónomas están ya en ese proceso. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer detección precoz, con muchos indicadores diarios que van dirigidos a conocer, diarios y semanales, que van dirigidos a conocer el número de casos posibles que tienen los sospechosos, que puedan tener cualquier sintomatología relacionada con el coronavirus, número de ellos y porcentajes en los que se hacen las pruebas diagnósticas en 24 horas, cuántos de ellos se quedan en aislamiento, etc. Es decir, con todo el proceso que se está trabajando en la ponencia de alertas, en la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial, para garantizar que en el momento en el que se transite de una fase a otra, las comunidades están preparadas para responder correctamente en caso de brote, lo que estamos intentando, y por lo que en principio ahora mismo se está valorando en las comunidades autónomas, creemos que lo conseguiremos, es reducir esos tiempos. En lugar de tener, como hasta ahora, alrededor de 6 días entre infección e inicio de síntomas, entre inicio de síntomas y de acudir al médico, entre acudir al médico, tener el diagnóstico y luego la notificación, en lugar de esos periodos que hasta ahora eran de hasta 10, en algunos momentos de hasta 15 días, que esto se reduzca en la medida de lo posible, sabemos que esto no es muy fácil, a un número mucho menor de días. El objetivo sería que fuera como máximo 48 horas la identificación de los casos sospechosos, al menos en un porcentaje muy, muy alto. Decir estas cifras es casi pillarse los dedos, porque objetivos tan ambiciosos son los que debemos de tener. Vamos a ver cómo evoluciona en las primeras zonas donde se va transitando a la fase 1, vamos a ver qué capacidad real existe en las comunidades autónomas, y si hay que reforzar los sistemas, pues habrá que proponerlo y hacerlo. Raku le pregunta cuántas comunidades, provincias han solicitado pasar a fase 1. La orden ministerial establece una semana de plazo y a partir del día 11 ya se puede entrar en la fase 1 si se cumplen los marcadores. Sí, ahora mismo no sé si habrá llegado algo a lo largo de la mañana. Esta mañana por la mañana, temprano, habían llegado las solicitudes para una parte de las Islas de Baleares y para una parte de las Islas de Canarias. No ha llegado ninguna otra que yo sea consciente. Probablemente llegarán entre hoy y el miércoles aquellas que están ahora mismo en condiciones. Es decir, el que se puedan hacer las solicitudes para pasar a la fase 1 no quiere decir que todo el mundo, todas las comunidades tengan que hacer solicitudes. Tienen que hacer aquellas que están en una situación adecuada. El objetivo no es negar
el paso a la fase 1, ni a nivel de la comunidad ni a nivel del Ministerio. El objetivo es que las solicitudes sean favorables siempre y se dé una solución favorable, un informe favorable. Luego ya las decisiones las tomarán a otro nivel, pero el objetivo es que el informe sea favorable. Para eso se va a establecer, ya se ha establecido con las comunidades que han empezado a hacer las solicitudes, una relación muy intensa, muy de trabajo técnico entre técnicos del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, y los técnicos de las comunidades para garantizar que todos los indicadores, todos los procedimientos, todos los protocolos y todas las capacidades de control del área, y eso compete también a movilidad, está aquí mi compañera, para evitar que hay movilidad que no debe existir entre zonas de fase 1 y zonas que no han llegado todavía a esa fase, se pueda producir. Entonces, esa evaluación técnica se tiene que hacer previa a la decisión. Entendemos que necesitamos unos pocos días para hacer eso, por lo tanto se ha solicitado, a ser posible, siempre se es flexible con esto, pero a ser posible que las solicitudes para aquellos que quieran abrir el lunes 11 se haga antes del miércoles. Si alguien quiere abrir dentro de 2 semanas, tiene todavía margen para hacer las solicitudes. Una última pregunta que le formulamos, doctor. Associated Press la plantea. Otros países europeos están empezando a utilizar aplicaciones móviles que permiten el rastreo de contactos. Ahora que más gente está saliendo a la calle y aumentan las posibilidades de contagio, ¿por qué no se ha echado mano de este tipo de tecnologías en España? Algunos países las han utilizado, otros están pensando en utilizarlas, y a nivel europeo hay iniciativas en las que participa España para utilizar aplicaciones, si no la misma, al menos que sean compatibles entre países europeos. En España se ha discutido mucho y se está trabajando en estas opciones. Ahora, como he dicho antes, a otra pregunta de otro periodista, lo que necesitamos es saber qué valor añaden estas aplicaciones a los sistemas que ya tenemos instalados o que ya se están instalando para el seguimiento de contactos. En España tenemos además otros problemas relacionados con la protección de datos. Hay en España una ley, yo creo que es orgánica, de protección de datos que es relativamente restrictiva y que protege la privacidad de las personas. Y todas estas aplicaciones tienen que ir en consonancia con esa legislación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Las aplicaciones pueden ser muy buenas, pueden aportar mucho, pero primero se tiene que saber qué van a aportar y segundo se tiene que estar seguro de que no vulneran otros derechos de forma irreversible. España está trabajando con ellas, España está además integrada en las iniciativas europeas, España está además tratando de ver cómo se pueden y se deben de relacionar estas aplicaciones con las bases de datos sanitarios y con los sistemas asistenciales y de salud pública, y a partir de ahí es cuando se puede plantear su uso o no. En todo caso, el seguimiento de contactos va a ser fundamental en el momento en que el número de casos sea suficientemente pequeño como para plantear un tránsito a la fase 1 o a la fase 2 en su caso. Y por lo tanto hay más alternativas que la aplicación. Muy bien, pues si les parece, concluye aquí esta comparecencia de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, doctor Fernando Simón, y de la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Y anunciamos que en el curso de la próxima media hora comparecerán también en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. De manera que en torno a la 1 del mediodía, ya saben todos que son horas aproximadas, comparecerán en esta misma sala el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Buenas tardes. Gracias.